Bueno, muy buenas tardes. Les voy a pedir por favor que en el chat lo vamos a hacer ahora de aquí en adelante por escrito. Nos quede constancia de las personas que se encuentran ya conectadas. Entonces vamos a colocar ahí la palabrita presente para que quede registro de nuestra asistencia. Perfecto. Bueno, eh, vamos avanzando pues acá en el tema que nos aboca. Dejamos unos minuticos para el final para que charlemos a ver cómo va avanzando este tema. Bueno. Entonces, habíamos nosotros analizado nuestra clase pasada, todo lo que tenía que ver con el trabajo extra, ya que tiene que ver con el trabajo nocturno, lo que tiene que ver con el trabajo dominical y festivo. Entonces, habíamos dejado un ejercicio de práctica para efectos de que digamos, nos pongamos, como se dice, al tanto sobre esas fórmulas que nos indican la ley. ¿Listo? Son unas fórmulas que nos establece la ley de cómo debemos cancelarle a un trabajador este tipo de trabajo suplementario o este tipo de trabajo con recargo nocturno o el trabajo dominical, sea ordinario o extraordinario. Entonces habíamos dicho que Ricardo trabajaba como operario en la bodega comercial SAS, ingresando el día sábado a las 8 de la noche y terminando sus labores el día domingo a las 6 de la mañana con un salario de 1.000.000 de pesos. Entonces, vamos a ir desgregando entonces qué tipo de jornadas, qué tipo de horarios se manejaron en este ejercicio. Carajo, listo. Entonces, la pregunta inicial que vamos a hacernos es, su jornada ordinaria, ¿de qué hora a qué hora es? Es decir, sus 8 horas iniciales. De 8 a 4. Ah, sí, de 8 a 4. Entonces nos dicen de 8 de la mañana, permítanme aquí, pues la tecnología no nos está ayudando mucho, pero vamos a tratar de aquí de escribir en la pantalla. Entonces me dicen que la jornada ordinaria, me disculpan ahí la letrica, va desde las 8 p.m. a las 4 a.m. ¿Listo? Bueno, no vayan a pensar que así es mi letra, ¿no? En tablero se ve más bonita, sino que ahorita la tecnología no nos deja hacer más. Entonces, la jornada extraordinaria, en consecuencia, nos va de 4 a.m. a 6 a.m. ¿Listo? Primer lugar, nos teníamos que hacer ese ejercicio para efectos de mirar cuántas horas laboró. Entonces, en totalidad, esta persona laboró 10 horas. Solo que en esta ocasión, pues el trabajo se realizó de sábado a domingo. Bajo esta situación, entonces vamos primero a desagregar esa jornada ordinaria.
Y esa jornada ordinaria comienza un día hábil, que es el sábado. ¿Listo? Y se transcurre entre el día y la noche laboral. ¿Listo? Decimos ingresa a las 8 de la noche, pero ya sabemos que la jornada laboral es diurna y nocturna en distintos horarios. Entonces, la jornada diurna nos da de las 6 de la mañana a las 9 de la noche y la jornada nocturna de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cuántas horas ordinarias diurnas trabajó este personaje? Una. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. Eso, perfecto. De 8 a 9. ¿Cuántas horas ordinarias nocturnas? 3. 3. ¿De qué horas a qué horas? 9, 12. Eso, entonces, aquí nos dicen de 8 a 9 p.m. y aquí nos dicen de 9 a 12 a.m. ¿Listo? ¿Claros todos? ¿Vamos allí? Entonces ahí les pido por favor me confirmen que todos van claros. Si alguien no lo hizo de esa manera, pregunte antes de que sigamos avanzando. ¿Listo? ¿Cuántas horas dominicales hay en ese ejercicio? 4. 4, Pero profe. esas, pero esas horas dominicales, ¿qué son? Ordinarias. Eso, ¿pero 4. qué? Ordinarias, ¿pero qué? Le falta algo todavía ahí. Ordinarias nocturnas dominicales. Eso, entonces ordinarias nocturnas. Entonces, ¿cuántas son? 4. Permítame un segundo que alguien quiere entrar a la clase. Admitir. Listo, perfecto. ¿De qué horas a qué horas? Entonces, de las 00 a las 4 a.m. Esto ya lo paso en una tablita en la siguiente diapositiva que nos queda mejor. Entonces, allí se han cumplido las horas ordinarias de trabajo, solo que arrancaron el sábado siendo diurnas, pasaron por un horario nocturno, siguieron a una hora nocturna dominical. Entonces, estas serían las 8 horas iniciales. Y tenemos unas horas extras, que serían unas horas extras. No me dejo escribir aquí la pantalla. Bueno, horas extras dominicales y son diurnas o nocturnas. Nocturno. Nocturnas, exactamente. ¿Por qué? Porque se dan entre las 9 y las 6 de la mañana. 2. ¿Listo? Aquí fácil, de 4 a 6 a.m. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, todos estamos igual. Sí, profe. Bueno, entonces no hay lío acá. Listo. Entonces ustedes me han dicho que tenemos esta situación. ¿Listo? Aquí, perdónenme que hay un pequeño error. 5. Sí, 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 hay un pequeño error ahí. Permítame un segundo. Nos vamos a regresar aquí.
Listo, perfecto. Hay un error en la tablita. Listo. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ya tenemos claro entonces que tenemos horas diurnas, horas nocturnas de día ordinario, horas dominicales nocturnas, horas extras dominicales nocturnas, para un total de 10 horas. ¿Listo? Entonces, aplicamos las fórmulas que habíamos avanzado. Entonces, para calcular la hora ordinaria, muy fácil, salario por el número de horas dividido entre 240. Para las horas nocturnas, en este caso, como vamos a liquidar el salario de un día, lo hacemos por el 1.35, que es entonces salario por el 1.35 por el número de horas dividido entre 240. En el siguiente, entonces, que son horas dominicales nocturnas, aplicamos la fórmula que es salario por el 2.1 por el número de horas dividido entre 240 y horas extras dominicales nocturnas por ese valor. Entonces, salario por el 2.5 por el número de horas dividido entre 240. Entonces, en la parte de acá hemos ya señalado las fórmulas con los distintos valores. ¿Listo? Y ustedes verán entonces cuánto nos da esa primera fórmula. 4.166. ¿4.000 qué? 166. Bueno, ahí nos da 166,6666, ¿no es verdad? Sí. Entonces le vamos a colocar 167 ahorita para aproximarlo. ¿Listo? Las horas nocturnas, ¿cuánto nos da? 16.875. Listo. Las horas dominicales nocturnas. 35.000. Eso sí, cerrado. Y las horas extras dominicales nocturnas. 20.833. También nos da cerrado. Ah, no se nos da con coma 3, ¿no? Para un total de 76.875. 875. ¿Listo? Entonces, clarísimo, digamos, no tenemos lío en un cálculo de un escenario, digamos, de un cálculo del día. Obviamente, esto se va a ir complejizando en la medida en que avancemos en otros temas, como son prestaciones sociales, como es la identificación de todo lo que es salario, porque allí sí vamos a tener que identificar, por ejemplo, en un mes, Profe, cuántas horas extras liquidó. Cuénteme. qué pena, profe. ¿Por qué son 240? Los 240 son porque es el número de horas que se trabajan al mes. Ah, ya, ¿Listo? listo, listo. Entonces, usted divide entonces los 30 días entre las horas de los días de la semana que se elaboran, vienen a ser días que se elaboran en total, teniendo en cuenta 6 días a la semana por 4, entonces serían 24 y eso lo divide pues entre el número de horas que sale. Entonces les da 240 horas laborales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda por qué fueron estos cálculos o todos la tienen clara? Entonces es importante tener en cuenta, digamos, que esta parte de aquí fue en día sábado. Y esto de acá, día domingo. ¿Listo? Para tener ese cálculo. Todos, entonces, verán que mi materia el silencio otorga. Tienen que manifestarlo. Si alguien tiene alguna duda frente a las fórmulas, pues yo no creo. Yo entiendo que ustedes ya vieron algo de nómina, entonces, pues es mucho más sencillo. Insisto,
Esto en la vida práctica, pues ya es un ejercicio que a uno se lo hace un sistema contable, no hay lugar, digamos, a esto, pero es bueno saberlo, digamos, de dónde surge, cómo surge y sobre todo hacerlo manualmente para que nosotros tengamos conciencia de ese tema. ¿Vale? Entonces, claro, el tema de trabajo nocturno, suplementario, dominical y festivo. Claro, profe. Listo. Profe, qué pena. Tranquilo. Es que cuando dice salario por 1.35, salario por 2,1, ¿esos números de dónde salen? Qué pena. ¿Sí estuvo en la clase pasada? Sí estuve, solo que no recuerdo bien, la verdad. Verán, entonces nos vamos a devolver acá. No puse atención. Para que tengamos claro. Estas son fórmulas legales. Tranquilo, no se preocupe. Por eso es que yo insisto en la preguntadera y es importante que hagan esto porque el día que nos toque hacer ya una liquidación completa, ese día pues ya no tenemos chance de estar preguntando tanto. Pero entonces por eso es importante que tengamos claro. La jornada nocturna por ley nos dice que es un recargo del 35%. ¿Listo? La ley lo dice así, el trabajo entre las 9 y las 6 de la mañana se pagará con un recargo del 35%. El trabajo suplementario, es decir, la jornada extra, se pagará con un recargo del 25%. Así lo define la ley. Y el trabajo extra, es decir, la jornada extra, las horas extras que se causen entre las 9 y las 6 de la mañana, tendrán un recargo del 75%. Y decíamos, ¿pero por qué 75? ¿Por qué pasa del 25 al 75? Sencillamente porque la ley lo definió así, ya, porque a esa hora el trabajador no debería estar laborando jornadas extras y en consecuencia, pues si se hace en jornada nocturna, pues se remunera con una suma bastante alta. Listo, en este caso el 75%. En la evolución, decíamos, de la jornada, antes del 2002, el día llegaba hasta las 8 de la noche. Con el gobierno de Álvaro Uribe pasó a las 10 de la noche. Y con el, entre comillas, el proceso de paz, porque es una de las cosas que salieron de allí, digamos, se bajó, ya, una de las reformas que salieron en el 2017 como consecuencia del proceso de paz, se bajó a las 9 de la noche. ¿Listo? Entonces, tener claro ese tema de ese horario. Ya en lo que es la jornada dominical y festiva, ¿ya? La norma nos señala que el recargo dominical, es decir, el trabajo que se haga el día domingo, se pagará con un recargo del 75%. Y nos dice que a ese recargo del 75%, pues yo le tendré que sumar adicionalmente los recargos por trabajo extra o por trabajo nocturno o por trabajo extra nocturno. Entonces, cuando en la fórmula colocamos 2.1 para el recargo dominical nocturno, es decir, para aquel que trabaja el domingo en la noche, entonces 1, que es el número de la hora que vamos a calcular, el 75 del recargo dominical ordinario, recargo dominical, y el 0.35 del recargo nocturno. Esto nos da un total del 2.1, que es por donde vamos a utilizar acá la fórmula. Lo propio para el trabajo extra en día domingo. Entonces, el recargo dominical natural del 75% y el recargo suplementario, recargo extra diurno, que es del 25%. Esto nos da un valor de 2. ¿Listo? Y el recargo extra dominical y nocturno, porque el trabajo dominical tiene un recargo del 75% y el trabajo nocturno extra tiene un recargo del 75%. Eso nos da un total de un 2.5, que es el número que pasamos acá a esta fórmula. Entonces, esa es la forma, digamos, la fórmula como más sencilla que se tiene para realizar esto. Entonces, uno puede darse el trabajo más largo, que es entonces dividir el salario entre todo el número de horas, luego multiplicarlo y luego a eso sacarle el porcentaje. Bueno, cada quien lo hace, digamos, como le quede mucho más fácil, pero
Normalmente estas son las fórmulas más sencillas que se utilizan para efectos del recargo. Habíamos hecho una distinción en el recargo nocturno, digamos que de una forma se liquida cuando es el día y una forma se liquida cuando vamos a hacerlo, digamos, en la nómina al final del mes, porque ya el valor del trabajo pues está cubierto por el salario. De lo contrario, nos tocaría desagregar hora por hora todo el trabajo hecho por este trabajador. ¿Listo? Entonces, bueno, me escurzo por los nombres chuecos, la tecnología no nos ayuda o la falta de práctica en esta pantalla no nos deja. Profe, Bueno, dígame. o sea que las horas trabajadas un festivo cuentan como horas extras diurnas, No, no, no. dominicales. No, si trabaja el domingo, haga de cuenta entonces que es el 1 de mayo. Yo sé que el 1 de mayo nadie trabaja, ¿listo? Porque es el día del trabajo, pero pueda que a una persona le tocó trabajar. Entonces, cambie, coloque este mismo ejercicio, ¿ya? Pero que ingresa el jueves que nos cae 30 a nosotros, y termina el viernes festivo, primero, ya, lo termina así. Entonces es lo mismo. Se liquida lo que es diurno, pero con el recargo dominical. Si es extra, pues con el recargo extra diurno, y si es extra nocturno, con el recargo nocturno. ¿Listo? Ah, ya, pero es con el dominical. Sí, o sea, para el trabajo festivo o dominical siempre es lo mismo. ¿Listo? Son las mismas fórmulas. Se supone que van a desaparecer esos días festivos, ¿no? Lastimosamente por esta coyuntura, pues ya se está trabajando en un proyecto de ley para eliminar nuestros días festivos. Pero digamos, Colombia mantiene un número grande de días festivos y están destinados por ley como descanso obligatorio. En consecuencia, pues, no deberían trabajarse, y si se trabajan con el mismo recargo del trabajo dominical. ¿Listo? Eso tiene que darnos clarísimo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda sobre este tema? No, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, pues ya tenemos la habilidad para liquidar horas extras, horas dominicales, trabajo nocturno y horas extras diurnas y nocturnas, dominicales o festivas. ¿Listo? Vamos a pasar entonces al tema que más nos agrada y es el motivo del trabajo, que es el salario. Yo no sé por qué me devolví tanto. Que es el salario. ¿Listo? Aquí quiero que me pongan harta atención porque, en definitiva, determinar o saber, tener la competencia, la habilidad para saber qué es salario y no es salario, me permite definir sobre qué valores tengo que cotizar, ¿ya? La seguridad social, por ejemplo, o el pago de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a dar un concepto genérico de salario y tiene que ver justamente, ¿ya?, con esa suma que se entrega de forma directa y como contraprestación a la labor que hace el trabajador. ¿Listo? Si esa suma de dinero que se entrega es por contraprestación directa, es decir, el pago de ese trabajo, entonces eso se denomina salario. Y así lo define la ley. Nos dice: es todo aquello que recibe el trabajador, sea en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. Sin embargo, hay otros criterios que nos define la ley sobre qué es salario y qué no es salario. Entonces, el salario generalmente tiene un criterio de habitualidad, es decir, es permanente. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Además de lo anterior, se dice que el salario se entrega a título oneroso, es decir, como pago, como contraprestación, le causa, digamos, costo. Es un costo, es un egreso del empleador. Y al ser a título oneroso, pues ya ingresa al patrimonio del trabajador. En consecuencia, quiere decir
que el patrimonio del trabajador se enriquece, por así decirlo, se incrementa, y ese trabajador tiene derecho a hacer con ese salario lo que a él le plazca, ¿ya? Cuando yo digo que algún dinero ingresa a mi patrimonio, pues quiero decir es eso, que yo tengo libre disposición sobre ese dinero y lo puedo gastar en lo que yo quiera. En contraposición, ¿qué no sería salario? Entonces, no es salario las sumas entregadas de manera ocasional o por mera liberalidad. Como por ejemplo, se levanta de buenas pulgas el trabajador, el empleador, y les dice, listo, como nos fue tan bien este año, pues en diciembre yo les voy a dar una participación de las utilidades. ¿Listo? Les voy a dar un 1% de lo que ganamos a cada uno. Entonces les está dando una especie de prima, pero esa prima no es legal, es de mera liberalidad, de su voluntad. Y tampoco es salario porque es a título oneroso, o sea, se lo está regalando. A título gratuito, perdón, se lo está regalando. ¿Listo? No le está dando como contraprestación. Ya el trabajador no tuvo que esforzarse por eso, sino que es el empleador el que decide de mera voluntad regalárselo. Tampoco es salario lo que se entrega para prestar los servicios. Entonces, por ejemplo, le dan una suma de dinero para que salga de viaje, ¿ya? O para que adquiera materias primas para efectos de realizar su labor. Todo lo que se entrega para el desempeño de la labor no es salario. Por ejemplo, los famosos bonos de gasolina, y no lo confundamos con lo que es auxilio de transporte, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, estos bonos de gasolina a veces se entregan a ciertos empleos cuando es lejano, por ejemplo, la empresa, o cuando tienen que utilizar sus vehículos para desarrollar la labor. Entonces, esos, así sea permanente, no se está entregando, el trabajador no la utiliza a su discreción, no ingresa a su patrimonio, sino que es una plata que tiene que utilizarla exclusivamente para adquirir esa gasolina y poderse movilizar, ¿listo? Para prestar el servicio. Tampoco es salario ni las prestaciones sociales, ni las obligaciones o las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social. Entonces, desde ya identificar e individualizar que prestaciones sociales no es lo mismo que seguridad social, ¿listo? Porque muchas veces confundimos. El sistema de seguridad social es una cosa y las prestaciones sociales son otra cosa. Tienen un mismo fin, que es mejorar las condiciones de vida del trabajador, pero tienen connotaciones diferentes. Los beneficios extralegales excluidos. ¿Y qué es un beneficio extralegal? Por ejemplo, en la empresa tenemos sindicato y el sindicato ganó una prestación adicional, llámese prima del pescado, es decir, que en Semana Santa le dieron una prima, llámese prima de antigüedad, por ejemplo, que en materia del servicio público, digamos, si nosotros comparamos las prestaciones del servicio público con las prestaciones del derecho privado, pues claro, las del derecho privado se quedan totalmente limitadas. Por ejemplo, en el servicio público hay bonificación por servicios prestados, primas de Navidad, que son diferentes a las primas de servicios, bueno, cualquier cantidad de situaciones. Y además, si por medio de un sindicato adquirimos otra, esa es extra legal, pero el hecho de que sea una prima, una bonificación que logremos gracias a un sindicato, a un proceso de negociación colectiva, no quiere decir que no sea salario, sino que en ese acuerdo que se logra entre sindicato y empleador, se dice expresamente en el contrato, miren, a partir de la fecha, el empleador se obliga a darles a sus trabajadores una prima del pescado consistente en 15 días de salario cada Semana Santa. Los requisitos para acceder a ese beneficio son los siguientes: que el trabajador lleve tantos años trabajando, por ejemplo, y esta prima no constituye salario. Es decir, mediante un acuerdo, un contrato, una convención colectiva, se adquiere un nuevo beneficio como trabajador, pero no se puede determinar que eso sea salario porque fue excluido. Adicionalmente están los pactos de exclusión salarial, de esos hablaremos al final de la clase.
Y también los viáticos accidentales o permanentes, aunque hay unas exclusiones. Entonces, primer criterio para definir si estoy ante salario o no, primero que es una contraprestación directa, ¿listo? Por la labor que está desarrollando el trabajador, yo le pago ese salario. Pero eso lo hago de manera permanente, ingresa al patrimonio del trabajador y el trabajador se lo gana con su esfuerzo y a mí me causa también una erogación, un gasto. Y en consecuencia, esas sumas yo debo tenerlas en cuenta para efectos de liquidar prestaciones sociales. ¿Cuáles son las características del salario? Es un derecho irrenunciable. Ya lo habíamos señalado. En Colombia no hay trabajo gratuito, salvo y excepcionalmente el tema de las congregaciones religiosas, que ya hemos tocado el ejemplo. En este caso, así se pacte por escrito que se cede, se compensa, lo que quiera, no es posible renunciar al salario y menos al salario mínimo. Ya miramos que en algunos casos se puede hacer unos descuentos, pero que esos descuentos tienen un límite. ¿Listo? Me he olvidado de cargarles ahí en la plataforma, pero no olviden para que el que quiera, digamos, profundizar en el tema de los descuentos, hasta dónde se le puede descontar a un trabajador, hay una línea de decisiones de la Corte Constitucional y Suprema que ha definido que a nadie se le puede descontar menos del salario mínimo. El salario debe ser proporcional al trabajo que se realiza. Y en esto yo sí voy a extenderme un poquito por dos situaciones. Primero, el empleador tiene obligación legal de tener un cuadro o, por ejemplo, un documento donde determine los perfiles de cada empleo y el salario. Y el Ministerio del Trabajo puede llegar a hacerle una auditoría y si no lo encuentra, pues eventualmente le impondrá multas que oscilan hasta desde los 50 salarios diarios mínimos vigentes hasta los 500. Entonces es importante tener en cuenta que cada empresa debe tener ese que en el sector público se denomina pues un manual o un de procedimientos, manual de funciones y procedimientos, ¿ya? En el cual se establezca allí cada cargo, cuáles son sus funciones y el salario. Lastimosamente, esto pues no es algo que se aplique muy bien, sobre todo en ciudades pequeñas como la nuestra. Si nosotros comparamos lo que cuesta la labor de un profesional aquí en Pasto con lo que cuesta en una ciudad como Bogotá, pues nos vamos a dar cuenta que es abismal. Evidentemente, lo que se gasta aquí pues es inferior a lo que se gastaría en Bogotá, en Cali, en Medellín, pero en definitiva pues se supondría que frente a un mismo perfil académico, a un mismo nivel de experiencia y una misma actividad, pues debería haber uniformidad, ¿no? Pero lastimosamente no la hay. Y ahorita, por ejemplo, si ustedes han escuchado noticias, la nueva circular del ministerio empieza a darle unas opciones que ya suenan un poco descabelladas a los empleadores, en el sentido de que pueda reducirse los salarios pactados, y en consecuencia en un foro académico que hubo en estos días se decía pues si se rebaja el salario se rebaja la jornada, inevitablemente no podría ir en desmedro porque recuerden que se viola el principio de progresividad del derecho laboral. Entonces yo no puedo disminuirle a ese trabajador el salario sin ser proporcional a la reducción de la jornada. ¿Listo? Entonces tener mucho cuidado con esos temas porque yo siento que el día que termine esta situación pues va a ser una carnicería, como se dice desde el punto de vista de los litigios que se van a formular. ¿Ya? Entonces hay que ser muy prudentes en las decisiones que como empresarios tomamos. No tiene que tener ningún tipo de discriminación en esa proporcionalidad. Entonces es importantísimo de que no importa si es hombre, si es mujer, ya debe ser el trabajo proporcional e igualitario el salario. Entonces, hay un principio en el derecho laboral consagrado en el código y además consagrado en la Constitución que dice a trabajo igual, salario igual. Y la Corte Suprema ha sido muy estricta al señalar de que deben analizarse al menos estas tres causales. Digamos que se trate de un mismo puesto y en las empresas grandes puede haber varias personas haciendo lo mismo.
que se esté realizando la misma ya jornada de trabajo, que son criterios objetivos, es decir, por ejemplo, profesional de finanzas uno, y son varios profesionales de finanzas, y que haya las mismas condiciones de eficiencia. Es decir, que ambas personas tengan las mismas metas, el mismo objetivo, las mismas funciones y que persigan ese mismo cumplimiento de objetivos. Entonces, aquí, adelantándome un poco, hay una causal determinación del contrato que se denomina eh, la falta de eficiencia, digamos, el cumplimiento deficiente de las obligaciones del trabajador, ¿ya? Y en esa medida no señala que yo tengo que hacer un cuadro comparativo y eso se ha vuelto un dolor de cabeza para los empleadores cuando yo necesito comparar las obligaciones que cumple entre uno y otro. Y si después de una formulación de cargos el trabajador no se allana a cumplir las metas, pues yo puedo despedirlo. Pero luego cuando vienen las demandas, pues es difícil controlarlo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que desde que inicia el trabajador, yo haga un cuadro de un cronograma con unos indicadores, unos objetivos, unas metas, para indicar, digamos, que en situación razonable, pues eso es lo que tendría que hacer. Y si va desmejorando o no va cumpliendo las metas, pues usted lo evalúa sobre eso. Entonces, las condiciones de eficiencia hacen alusión a eso. Si usted nota, ¿ya?, que a una persona que hace lo mismo que usted o menos y le están pagando más, pues usted podría demandar y exigir el excedente de salario. Eso es una obligación legal, digamos. Debe pactarse en moneda nacional y si se pacta en moneda extranjera, pues aplica la tasa representativa de cambio del día del pago. ¿Listo? Entonces se paga. Si está pactado en dólares, tendrá que pagarse en moneda colombiana. Y la tasa en la que se paga, digamos, será la del día de pago. No puede estandarizarse ni señalarse una tasa en específico. Tampoco se puede intercambiar por mercancías, fichas u otros medios semejantes que en otros países se llama el truck system, ¿ya? El sistema de trueque. Entonces, yo no puedo intercambiarle el salario por otra situación. Y eso no quiere decir que no exista el salario en especie, ¿no? Es una cosa totalmente diferente. Pero yo no puedo intercambiar e inclusive mirábamos que estaba prohibido pagar el salario en sitios de mercancías. Y reiterando, digamos, algún ejemplo que vimos en clases pasadas, pues el salario debe pagarse en el lugar de trabajo. ¿Listo? Al inicio o al finalizar, y en todo caso, ya jamás o se tendrá por no hecho el pago hecho en centros de vicio, dice la norma, o de venta de mercancías, bebidas alcohólicas o lugares de recreación. Entonces, si tengo el propósito de pagar el salario en un bar, en un restaurante, en un almacén, en un centro de recreación, pues definitivamente ese salario se tendrá por no pagado. Tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas. Bueno, volviendo entonces a lo que es salario o aquellos elementos que la ley define como salario, pues definitivamente la remuneración directa que hemos dicho, sea fija, sea variable, ya vamos a explicar qué es eso, pues ya hace alusión a que es salario. ¿Qué es una comisión? ¿Qué entienden ustedes por comisión?
Gabriela, ¿qué entiende usted por comisión? Acá Sofía nos dice que es un pago extra que se da por una actividad. ¿Quién tiene otra apreciación sobre la comisión? A ver, están calladitos. ¿Y están ahí conectados? A ver, Camilo, Richard Camilo, ¿qué entiende por comisión? Mm, no, lo puedo explicar como en un ejemplo. Sí, en sus palabras. Ajá, sí, claro. Digamos, en una tienda de ropa, llega un cliente y pues un trabajador lo va a tener y ¿qué es? O sea, le muestra productos, ¿no? Entonces Ujú, le logra vender un producto y el dueño de de ese, de ese local le paga una comisión por lo que hizo. O sea, es como algo así como, tal vez como un premio, yo no sé cómo decirlo. ujú. Como el porcentaje que se da de una venta Ajá, o de como un una porcentaje actividad. de de lo que vale. Eso. Por el lado del porcentaje va. Entonces, una forma de salario, digamos, y es una expresión del salario variable, es el salario por comisiones. El salario por comisión, entonces, se dice es salario porque es contraprestación directa por la realización del servicio. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes acá, pero su suscrito profesor, cuando era muy joven, trabajaba vendiendo ropa en temporada, en los almacenes. Entonces, en esa época me acuerdo yo que pagaban un básico de 250.000 pesos. En esa época el salario mínimo estaba ¿qué? Por 500 o 600.000 pesos, no creo que 500. Y el resto uno se lo colocaba con comisión del 2% sobre las ventas del mes. Entonces, en algún diciembre me alcancé a ganar como 1.200.000 pesos. Superé el salario mínimo y lo doblé. Entonces, pero ¿a qué voy con el tema de comisión? No es un premio, porque si fuera un premio, fuera una bonificación voluntaria. ¿Listo? Para tener claro esos elementos de qué es salario y qué no es salario. ¿Listo? Si fuera un premio, estaríamos diciendo que fuera ocasional y por mera liberalidad. ¿Listo? Es un regalo. En este caso no es un regalo. ¿Por qué? Porque yo me estoy colocando mi salario. Entonces, en esos tipos de salario, de eventos en los que se dice que el salario es un básico y comisiones, hace alusión a que va a haber un porcentaje del salario que se define de manera directa por el trabajo que uno desempeñe. Entonces, el 2% sobre la venta de todo el mes daba lugar en este caso, como les decía yo, a que en un salario de 250.000 pesos tenía que hacerse sobre, digamos, tenía la oportunidad de ganarme hasta más o lo que yo me colocara en ventas. Lo importante aquí es que en el ejemplo que yo les estoy dando, pues un ejemplo de una situación irregular, porque en ningún caso, ¿ya? En ningún caso en trabajos donde se cumpla jornada, yo puedo colocar básicos inferiores al salario mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Y ya lo vamos a ver más adelante, porque si yo sujeto a un trabajador a una jornada, tengo que garantizar el salario mínimo, independientemente que cumpla o no cumpla. Entonces, en este caso, pues la práctica de la empresa era un poco irregular en la medida en que se determinaba, pues por así decirlo, que el básico era inferior al salario mínimo. Pero de todas maneras, en diciembre, pues en ese caso, las ventas daban una expectativa de que siempre todos iban a ganar más del salario mínimo. ¿Listo? Entonces, quedar claro que la comisión o el salario por comisión es un salario que definitivamente se lo está colocando uno y es contraprestación directa, ¿ya? Por la realización del servicio. ¿Qué entendemos por sobresueldo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra?
A ver, Andrés Mauricio. ¿Ha escuchado esa palabra de sobresueldo? A ver, no, Ernesto José. ¿Nadie la ha escuchado? No, pues todos van a decir que no. Lo que se les venga a la mente. ¿Nunca la han escuchado esa palabra sobresueldo? ¿Nadie? ¿Por un trabajo complementario? Exactamente. Es decir, cuando se realiza otra actividad adicional al trabajo normal. Entonces, por ejemplo, un encargo. Usted está laborando normalmente en un cargo, por ejemplo, profesional, y le encargan asumir algunas funciones directivas durante un momento, un tiempo determinado. Entonces, en ese caso, o asumir las funciones de otro cargo similar. Entonces, muchas veces algunas empresas les hacen un pago de un salario adicional como para compensar esa doble funcionalidad. ¿Listo? El trabajo suplementario, pues todo lo que tiene que ver con horas extras, lógicamente se trata de salario. El trabajo dominical y festivo es salario porque es directo. Y los viáticos permanentes, nos dice la norma, de alojamiento y manutención son salario. Los vamos a enunciar así nomás. Más tarde vamos a explicar qué son los viáticos. ¿Listo? Pero que no se nos olvide, los viáticos permanentes de alojamiento y manutención son salario. Y viene la última pregunta. ¿Las propinas son salario? No, ¿Por qué no son salario? porque te lo están regalando pues de vez en cuando. No, no es seguro, no es permanente, es Exactamente. Entonces, ocasional. las propinas, pero más que todo es porque se los está dando un tercero. Entonces, la norma nos dice que eso hace alusión como que un tercero le hiciera una donación. Inclusive en los casos, en los restaurantes, por ejemplo, donde aún no le hacen el descuento de la propina, digamos, con el pago en tarjeta o directamente en caja. Entonces, se supone que es una donación y el empleador está obligado a entregarle esa propina al trabajador y no puede apropiársela porque estaría incurriendo en una circunstancia de apropiación de un dinero ajeno, un abuso de confianza. Son entregadas por un particular a favor de la persona que lo atendió. Entonces vamos a decir que las propinas no son salario. ¿Listo? Bueno, yéndonos al otro lado, entonces, ¿qué no es salario? Modo de resumen, las sumas entregadas ocasionalmente, ya dijimos, por mera liberalidad, primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, las prestaciones sociales, que en el sector privado, y irnos metiéndonos en el tema, solo son dos: prima de servicios y cesantías, son las únicas prestaciones sociales que existen en el sector privado. El auxilio de transporte tampoco es salario, ¿ya? El auxilio de transporte, como su nombre lo indica, es un auxilio para que el trabajador que gana hasta 4 salarios mínimos, perdón, hasta 2 salarios mínimos, se traslade, ¿ya?, del lugar de su casa al lugar de trabajo. Los viáticos permanentes o accidentales, digamos, no son salario porque son sumas de dinero que se entregan para ejecutar las labores de la empresa. Todas las prestaciones económicas del sistema de seguridad social, llámense indemnizaciones, pensiones, incapacidades, no son salario. Los beneficios excluidos como salario en el contrato o convenciones colectivas, ya vamos a ver cómo se hace eso, y los pactos de exclusión salarial. Entonces, estas sumas de dinero no son salarios y en consecuencia
No los voy a tener en cuenta para liquidar prestaciones sociales, no los voy a tener en cuenta para el pago de la seguridad social. Importante eso porque si yo no tengo claro qué es salario y qué no es, pues me voy a meter en un lío al final cuando ese trabajador, por ejemplo, vaya a acceder a una pensión, ¿ya? Porque eso determina la base de liquidación y en consecuencia le pueden exigir a ese empleador que pague lo que le falta pagar para que ese trabajador reliquide el valor de su pensión. Entonces, tener en cuenta que se afecta. Entonces, una vez claro y les pregunto, ¿tenemos claridad sobre lo que es salario entonces y lo que no es? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, vamos a ver los tipos de salario. El salario por excelencia es el salario estipulado, es decir, el que pactan las partes. Empleador y trabajador deciden cuál es su salario. Ese salario tiene un límite que es el salario mínimo, lógicamente. Entonces, nadie en Colombia puede devengar menos del salario mínimo. Ese salario puede ser ordinario o extraordinario. Entonces, el salario ordinario es el salario que puede fijarse, digamos, por encima del salario mínimo de manera fija. Entonces, usted se gana 1.000.000 de pesos, punto. ¿Ya? Ese es lo que hemos pactado por nuestra labor, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Y el salario variable, por ejemplo, en el caso del salario con comisiones, es un salario o se determina cuando haya fluctuación durante 3 meses. Si yo miro que durante 3 meses ese salario es diferente por el tema de las comisiones, entonces estamos hablando de que el salario es variable. Y en ese caso, pues nos cambian las fórmulas para liquidar prestaciones sociales porque tenemos que hacer es un promedio, ya lo vamos a ver posteriormente. El salario mínimo en contraposición al salario estipulado, pues es un salario que garantiza ese mínimo, ese núcleo esencial del mínimo vital de un trabajador y su familia. Se entendería que el salario mínimo pues garantiza la dignidad básica del trabajador y su familia. Obviamente ese salario es proporcional a cierto tipo de trabajos, ¿no? Que no requieren una cualificación académica, que no requieren una formación especializada. Trabajos que pueden ser intelectuales, pero de menor complejidad, o trabajos de índole material. ¿Listo? Entonces, debe haber claridad en eso. Como ya lo habíamos anticipado antes, el salario mínimo se define por parte de una comisión intersectorial de políticas salariales y laborales que está compuesta por 3 órganos, que ya lo dijimos, los representantes de los empleadores. Entonces tenemos ACOPI, FENALCO, etcétera. Todos los gremios en sus asociaciones de último nivel representan a los empleadores y los trabajadores en los sindicatos de tercer nivel, como son federaciones y confederaciones, en este caso los de tercer nivel, que representan, digamos, los derechos de los trabajadores. Ellos tienen hasta el 15 de diciembre para tener una propuesta y esa propuesta se debate hasta el 30 de diciembre. Si hasta el 30 de diciembre no se ponen de acuerdo, el presidente de la República lo fija ya de manera unilateral mediante un decreto. Entonces es importante tener en cuenta ese procedimiento. Seguramente el aumento de los salarios mínimos que vengan de aquí en adelante van a ser bien bajitos. Eso sí, pongamos en la firma porque pues con esta crisis ese es un indicador que va a empezar a tener muchas dificultades. El salario puede fijarse o debe fijarse en moneda nacional, lo dijimos, ¿ya? Pesos colombianos. Entonces, en ese caso, pues, naturalmente hay posibilidad de que yo fije el salario en lo que se denomina el salario en especie, que es la entrega del salario en bienes o servicios, como cuáles: alimentación, habitación o vestuario. En ese caso, nos dice la norma claramente, ya estamos ante una situación de compensar cierta parte del salario,
digamos, en la prestación de este tipo de bienes o servicios. Cuando la persona gana un salario mínimo, no lo podré, digamos, hacer sino por máximo el 30%. Entonces, mucho cuidado con, sobre todo en este el trabajo de los empleados o empleadas del servicio doméstico, que son internos, que viven. Generalmente se suele tomar unas determinaciones bastante agresivas. Yo no sé si con ustedes les contaba el caso de una señora que le pagaban como 200.000 pesos, totalmente lesivo al respeto por el salario mínimo, cuando pues la norma estipula que máximo la compensación en bienes y servicios puede ser del 30%. Si se trata de un salario estipulado, es decir, que supera el salario mínimo, eso se puede hacer sobre el 50%. En síntesis, pues, se entiende que el salario mínimo solo puede ser afectado en especie hasta por el 30%. En los demás casos, hasta el 50%. Pero sea, digamos, en efectivo o en especie, ambas circunstancias constituyen salario. Eso es lo importante, porque la ley 50 del 90 hizo unas modificaciones que dieron lugar a los pactos de exclusión salarial, que es lo que vamos a ver más adelante. Y el denominado salario integral. Y en este préstenle mucha atención, porque generalmente las personas suponen salario integral como el salario que es proporcional a lo que realmente uno hace, pero el salario integral es una modalidad especial de salario que se pacta con ciertos trabajadores, en especial con aquellos que devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, a la fecha estamos hablando de 8.770.000 pesos prácticamente, ya que nos determina la norma que yo puedo pactar el salario integral. ¿Y cómo es el salario integral? Entonces, el salario integral va a incluir una suma adicional equivalente al 30% que tiene como objeto compensar todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, trabajo suplementario, trabajo dominical y trabajo festivo, así como las prestaciones sociales. Es decir, que a esta persona yo no le pago horas extras, no le pago trabajo nocturno, no le pago trabajo dominical, no le pago trabajo festivo, ni prestaciones sociales, es decir, ni prima de servicios, ni cesantías. ¿Por qué? Porque se las pago, entre comillas, por anticipado. Y yo cotizo sobre el valor del 70% de ese salario integral. Entonces, si estamos en el límite, es decir, en el salario de los 10 salarios mínimos, y yo quiero pasar de un salario estipulado a un salario integral, pues yo lo que hago es liquidar ese contrato y pactar un nuevo contrato o aumentar ese 30% del factor prestacional. Para que me lo entiendan, en Colombia el salario mínimo integral es equivalente a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No es que las personas que ganen más de 10 salarios tienen esa modalidad de salario, no, es una modalidad especial que yo puedo pactar. ¿Quiénes he visto que ganan salario integral? Los médicos especialistas. Entonces, los médicos especialistas en el sector de la medicina pues tienen una situación grave, que es que deben estar disponibles desde el punto de vista de las jornadas, los turnos, y en consecuencia pues si ellos se pusieran a liquidar un salario de un especialista, digamos desde el punto de vista ordinario, entonces si trabaja en la noche, si le tocó hacer una cirugía el domingo, y así sucesivamente, si le tocó estar 20 horas en el hospital, eso le llevaría a unas sumas cuantiosísimas al final del mes. Entonces sería supremamente bueno poderse ganar un salario de esos. Pero para evitarle esa sobrecarga de costo al empleador, entonces se da la posibilidad que se pacten salarios integrales. Es decir, a esta persona al final del año no le van a pagar
sus cesantías en el fondo, tampoco le van a pagar el 15 perdón, hasta el 30 de junio y hasta el 15 de diciembre la prima de servicios porque ya se la pagaron por anticipado. Lo que quiero decir es entonces que toda persona que gane más de 10 salarios mínimos puede acordar este tipo de salario. Pero si le tocó trabajar domingo, no hay recargos. Si le tocó trabajar en la noche, no hay recargos. Si le tocó trabajar más de 8 horas, tampoco hay recargos. Todo está incluido y se lo pagan mes a mes. ¿Listo? Profe, Cuénteme. ¿y cuál sería la ventaja de un salario integral? Pues para escogerlo, digamos, si uno tiene la posibilidad en vez de uno normal. No, la ventaja es finalmente para el empleador, digamos, que yo no liquide, digamos, sobre la realidad. Yo le pongo el ejemplo. Tengo un trabajador que es dominical permanente, por ejemplo. Entonces tengo que pagarle con esos recargos altísimos. Y adicionalmente es un trabajador, digamos, que trabaja en las noches, como el médico que hace cirugías a cualquier domingo o cualquier festivo, o que le toca quedarse en las noches trabajando. Entonces, en este caso de los médicos especialistas que es tan costoso sus servicios, entonces yo pacto un salario integral para efectos de evitarme pagar, digamos, toda esa carga de prestaciones y adicionalmente, por ejemplo, póngale, el salario normalmente es de 8 millones de pesos, el salario normal, ¿ya? Si adicionalmente esa persona me trabaja 20 horas extras a la semana y adicionalmente unas horas nocturnas, dominicales y festivas, y sobre eso empiezo a multiplicar y a sacar todas esas fórmulas, entonces al final del día, al final del mes, eso me puede dar un lugar a unos descuentos, a unos salarios altísimos. Pero adicionalmente, como es salario, ¿ya? Entonces sobre eso tengo que liquidar seguridad social y sobre eso liquidar prestaciones sociales. Entonces, además de pagarle salarios de 11, 12, 13 millones de pesos al mes, me toca adicionalmente pagarle prestaciones sociales sobre esos 13 millones y pagar seguridad social sobre esos 13 millones. Entonces, ¿yo qué le digo a él? Mire, más bien yo le pago salario integral, le pago todas sus prestaciones por anticipado. ¿Listo? Entonces, a esos 8 millones le vamos a sumar otros, digamos, 2 millones de pesos más. Usted se va a ganar 10 millones y yo pago exclusivamente seguridad social y prestaciones, digamos, prestaciones sociales ya no le pago, pero pago seguridad social únicamente sobre los 8 millones, ¿ya? En este caso, ganaría 11 millones de pesos, por ejemplo, pero solo pago seguridad social sobre los 8. No le pago cesantías, no le pago horas extras, no le pago eso, y yo prácticamente distribuyo ese costo de todo ese trabajo extra de ese trabajador o ese trabajo dominical de manera uniforme durante todo el año. Entonces, me va a permitir, digamos, saber cuál es el costo fijo de ese trabajador. Y no que me lleguen sorpresas, ni que me lleguen prestaciones, digamos, supremamente onerosas. ¿Listo? Porque, por ejemplo, si ese trabajador tiene un salario variable, por ejemplo, que oscila entre 13, 14 millones de pesos, a veces 11, a veces 10, a veces 8, luego me toca hacer un promedio, por ejemplo, para pagarle la prima de servicios hasta el 30 de junio. Entonces, va a tener esa ventaja respecto de un salario ordinario estipulado. ¿Sí me queda claro? Profe, ¿y lo mínimo que se puede pactar son 10 salarios? Sí, lo mínimo, por eso les digo, el salario mínimo Que acepte el legal, trabajador. el salario mínimo integral en Colombia es de 13 salarios mínimos, que equivale a 10 salarios de carga salarial y 3 salarios de carga prestacional. Profe, Entonces ¿está cuénteme. obligado el trabajador a aceptar el salario integral? No está ¿No? obligado, eso es pactado, ¿listo? Eso es pactado. Entonces, pero digamos, se vuelve atractivo, digamos, para la persona que, pues, piensa en el momento, sobre todo, pues, yo lo he visto que lo utilizan mucho en el gremio de la medicina especializada, porque, pues, ustedes saben que los médicos, pues, no tienen exclusividad a veces con
con las partes donde trabajan, tienen aparte sus clínicas particulares, e incluso se les critica por esa situación de que a veces tienen jornadas extenuantes hasta de 20 horas porque están rotando en distintas instituciones. Entonces, eso porque desde el punto de vista de la salud ocupacional, pues es antiético y antitécnico, ¿ya? Ese desgaste, pues terminan cometiéndose también impericies desde el punto de vista médico. Pero lo cierto es que le garantiza por lo menos al empleador pues tener ese costo fijo de ese trabajador. Obligarlo no puedo, debo pactarlo. Es más, el código recomienda que cuando vaya a ser un tránsito de un salario estipulado a un salario integral, es mejor liquidar el contrato. Porque recuerden que las prestaciones sociales, pues antes se liquidaban sobre el valor del salario y ahora ya no se van a liquidar. Entonces, si yo dejo pasar el tiempo, eso puede lugar a dar a confusiones. O sea, y si no liquida, pues el empleador debe pagar todo el calcular todo el tiempo No, 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 de, no. No, se ¿no? liquida sobre la base del cambio, ¿no? Hasta antes del Ah, cambio. pero en el caso de que no haga esto, no lo estipule, o sea, que no haga la terminación del estipulado. No, digamos, no Mm, es que deba hacer, no es que tenga que pagar por la totalidad del tiempo, pero sí puede dar lugar a confusiones. Entonces, un trabajador de mala fe, pues puede demandar y decir, mire, yo no tengo salario integral, yo tengo salario ordinario y este ha sido y mi no me está salario pagando. Ajá. y cobrar. O sea, obligatoriamente, por eso les decía cuando mirábamos las modalidades de contrato, que el salario integral debe pactarse obligatoriamente por escrito. No quiere decir, digamos, que si se hace verbalmente no exista, ¿no? Recordemos que en materia laboral eh, existen también los contratos verbales, pero, digamos, para evitar ese tipo de conflictos y confusiones, pues eventualmente es mejor hacerlo por escrito. La recomendación es hacerlo por escrito. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Entonces, cuando miremos los pactos de exclusión salarial, vamos a darnos cuenta, digamos, eh, cómo es que esto cambia. Bueno, formas de pago. Las formas de pago sí es una forma como de clasificar el salario muy sencilla. Y primera clasificación, pues es la común, la de mayor utilización, que es por unidad de pago, que puede ser mensual y nos dice la norma, en caso de que no se estipule nada, pues se entenderá que es mensual. Si en el contrato no nos pusimos de acuerdo cómo es que le van a pagar, se supone que es mensual, salvo que la actividad que se esté desarrollando por costumbre, ahí entran a operar las fuentes del derecho, digamos, por costumbre se pague de manera quincenal o semanal. Pero yo puedo pagar quincenal, semanal o diario. ¿Listo? Eso depende del trabajador y lo que se pacte. Otra forma de pago es el trabajo a destajo o por unidad de obra, que tiene que ver con un número de piezas confeccionadas, fabricadas, transformadas, procesadas. Entonces, yo le pago por cada unidad un valor determinado, pero esa modalidad me cambia, digamos, el valor dependiendo si se trata o no de un trabajador que se le obligue o no a cumplir jornada. ¿Por qué? Porque si este trabajador tiene que cumplir horario, tiene que cumplir jornada, entonces yo tengo que garantizarle el salario mínimo. Aquí se nos fue una palabrita, es el salario mínimo el que debe garantizarse aquí. ¿Listo? Entonces, si cumple jornada, independientemente de que cumpla o no ese número de piezas, obligatoriamente el trabajador va a devengar el salario mínimo. Pero si por el contrario no cumple jornada, entonces a él se le va a pagar proporcional al número de unidades. Ejemplo, entonces, si él tiene una meta de 10 pares de zapatos, pero solo cumplió 8, entonces al final del mes o al final del día o al final de la semana o al final de la quincena se le pagará pues obligatoriamente, ¿ya? De manera proporcional a las unidades trabajadas. Solo cuando se cumple jornada laboral, en ese caso, pues sí es obligatorio de garantizar el salario mínimo, cumpla o no cumpla con la meta diaria propuesta. Por tarea,
es como de obra también, una formalidad de obra en la cual se establece, por ejemplo, un determinado número de metros cuadrados de pintura, por ejemplo, o metros cuadrados de construcción. Entonces, el trabajador realiza eso independientemente si se toma las 8 horas o no las toma. Entonces, en ese caso no hay una sujeción a una norma y a una jornada, pero se pagará por tarea cumplida. Entonces, por tantos metros de pintura en un determinado edificio, por ejemplo, una construcción, por tantos metros de construcción. Y una forma de pago mixta, que es, digamos, una forma a destajo, digamos, estableciendo unas cuotas y si se excede la meta, se le pagará a un mayor valor. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo sencillo en la que decimos, mire, usted tiene que trabajar 30 tapabocas, fabricar 30 tapabocas, y yo le voy a pagar por cada tapabocas 1.250 pesos. Listo, yo le pago por cada tapabocas fabricado ese valor, pero usted tiene que fabricar mínimo 30. Es decir, que al mes esta persona se va a ganar 975,000 pesos. Pero le digo, si usted fabrica adicionales, digamos, yo le voy a pagar 40, a partir del, perdón, aquí es del 31, no del 41, a partir del tapabocas 31, yo le pago la suma de 1.500 por cada tapabocas. Entonces, hay un salario variable y uno fijo. Entonces, el fijo sería que tiene una meta de 375 que debe cumplirlo al día, esa es la meta, y eso tiene un salario fijo. Y a partir de que supere las metas, entonces se le pagará además una suma mejorada. ¿Listo? Entonces, yo puedo pactar cualquier tipo de estos salarios, pero recordemos que cuando lo hago por unidad de obra o digamos, por unidad de obra, siempre tengo que tener en cuenta la proporcionalidad del domingo, recordemos, ¿no? Entonces, si la persona trabaja a jornal, que es lo que se denomina, pues, que puede ser diario, si trabaja 4 días, pues yo tengo que hacer un promedio de esos 4 días y pagarle el día domingo, o sea, debe ser proporcional. En este caso del mixto, por ejemplo, este valor de los 1.250 debe tener en cuenta de que el domingo no se trabaja, entonces hacer una proporción, digamos, en la forma en la que se fija, de tal manera que se esté cobijando. Aquí tuvimos la precaución para el ejemplo de mirar que supere el salario mínimo, por ejemplo, ¿ya? Para tener claridad de esa situación. ¿Listo? Entonces, esto ya es una situación que se pacta entre los contratante y trabajador. Si no se dijera nada, vuelvo y insisto, se entendería que es mensual. Pero si por el tipo de actividad, por ejemplo, se trata de una persona que está desarrollando jornadas, digamos, que es diario, en todo caso, la norma dice que cuando no se ha dicho nada, pues el tema del destajo o el tema de la tarea mínimo deberá pagarse semanalmente. ¿Ya? Entonces trata de un maestro de obra que usted lo contrata para que le haga algunos arreglos en la casa. Si no se pusieron de acuerdo de la forma de pago, se entiende que tendrá que hacerlo semanal, por ejemplo. ¿Listo? Pero si se trata de una obra, digamos que de un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, es algo que va a ser permanente, entonces se entenderá que es mensual si no se ha dicho nada. ¿Listo? ¿Nos queda claro ese punto? Sí, profe. Listo. Bueno, ¿qué son los viáticos? Los viáticos son unas sumas de dinero que se entregan al trabajador para que cumpla sus funciones fuera de la sede habitual de su trabajo. Entonces, hay trabajadores que por sus actividades permanentemente tienen que estar fuera de la empresa. Y hay trabajadores que tienen que hacerlo de manera accidental. Entonces, de manera accidental, cuando de repente le dicen a usted, venga, váyase a Bogotá, Cali, a gestionar un negocio,
o a capacitarse en determinada situación, entonces la empresa tiene la obligación de costear esos gastos de transporte, manutención, alojamiento, para poder desarrollar la actividad. Pero si es una persona que todo el tiempo se la pasa viajando, entonces vamos a decir que son permanentes. ¿Listo? Permanentes. La lógica para diferenciar entre uno y otro, pues es que la naturaleza de la prestación del servicio, pues nos da a entender de que la persona tiene que realizar sus actividades fuera de la empresa. Cuando se trata de viáticos permanentes, el alojamiento, es decir, el hospedaje, siempre me va a representar salario. Entonces, alojamiento y manutención tiene que ver con todo el tema de alimentación, ¿listo? Me constituye salario. ¿Y por qué lo constituye salario? Porque el trabajador, en últimas, como tiene que andar moviéndose por fuera del municipio, de la empresa, entonces él no puede estar atado a que el empleador le diga cómo y en dónde hospedarse. Y hay que tenerlo en cuenta por una situación. Esto quiere decir entonces que estos dos rubros ingresan al patrimonio del trabajador cuando son permanentes. Es decir, que el trabajador tiene libertad para decidir en qué los invierte. Entonces, cuando se trata de viáticos permanentes, ese trabajador puede decir, no, pues yo me quedo donde un familiar, donde un amigo y me guardo la plata. ¿Listo? Es un ingreso para mí. Lo puede hacer. La empresa garantiza de que le dio, digamos, esos recursos para que viaje. Lo mismo para decidir dónde come, dónde no come. ¿Vale? Cuando es... ¿Van a preguntar algo? Sí, profe, Cuénteme. digamos, en caso de que la empresa tenga convenios, digamos, con una cadena de hoteles o de restaurantes y haga pago directo con el hotel o el restaurante, ¿ahí contaría también o...? No. En ese caso no, porque en este caso no le estamos entregando dinero al trabajador, sino que le estamos pagando directamente el servicio. ¿Listo? Yo diría que en ese caso no cuenta, aunque, digamos, la norma nos dice directamente eso, ¿no? Cuando ingresa al patrimonio del trabajador esos recursos para que él los administre como bien tenga, pues constituyen en definitiva salario. Entonces las empresas se cuidan de eso, en el caso que usted me está mencionando, bajo un convenio. Entonces el trabajador tiene la obligación de alojarse y comer ahí mismo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. El transporte definitivamente no es salario, sea accidental o sea permanente. Si los viáticos son accidentales, pues tampoco son. Ahora les pregunto, ¿qué son los gastos de representación? ¿Han escuchado esa denominación? Nope. ¿No? Profe, ¿no es igual a esto? Como... No. A ver, ya les... No. Verá, los gastos de representación es un viático que reciben los directivos, única y exclusivamente los directivos. ¿Y por qué se les da a los directivos? Porque son gastos que tienen que hacer para atender, digamos, situaciones que se presentan a nivel gerencial, como invitar a un eventual cliente a comer o invitarlo a unas copas o, bueno, cualquier situación, un regalo, un presente que debe llevarse para efectos de concretar un negocio. Entonces, a nivel directivo, tanto en el sector público como en el sector privado, a estas personas, cuando viajan, sobre todo en viajes de conseguir clientes o de garantizar negocios, siempre se les debe garantizar lo que se denominan los gastos de representación. Son gastos que jamás van a ser, digamos, salario, porque el trabajador tiene que utilizarlos justamente para representar a la empresa. Entonces, hay un viaje para conseguir un buen cliente o para lograr un convenio. Entonces, yo lo invito a la persona que
que está allí, lo invito a comer, lo invito a tomar algo. Es como para afianzar ese relacionamiento. Entonces vamos a decir que es plata para hacer lobby, en últimas, ¿ya? Pero está diseñada para esto, para que, digamos, no voy a irme en cualquier transporte, pues con los clientes o con los eventuales socios que vayamos a tener en algún convenio, sino que pues contrato un transporte privado, garantizo que vayamos a un buen restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tiene que quedarnos muy claro ese punto. En el sector público, pues alcaldes y gobernadores son los únicos, por ejemplo, que tienen, o los directivos de las entidades, son los únicos que tienen gastos de representación. De resto, solo ellos y los demás ya no solo tendrían alojamiento, manutención y transporte. Y finalmente, nuestro tema de salarios culmina con los denominados pactos de exclusión salarial. ¿Y qué son los pactos de exclusión salarial? Son aquellos pactos que trajo la Ley 50 de 1990, en los cuales diseñó o modificó ese artículo del salario en especie y permitió que los bienes y servicios que se brinden al trabajador se puedan desalarizar, es decir, tener en cuenta como factores no salariales, es decir, no tenerlo en cuenta para efectos de liquidar prestaciones sociales o pagar seguridad social. En todo caso, la Ley 100 de 1993 nos dice que cuando un trabajador gana bastantes bonificaciones extralegales o cualquier tipo de bonificación o pago que no sea salario, estas no podrán superar el 40% de la remuneración total. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia toda persona en el sector público o en el sector privado, independientemente cómo se llame, salario, bonificación, prima, ¿qué le podríamos llamar más? Bueno, sobresueldo, etcétera, etcétera, como lo llamemos, siempre se hará, si es salario, sobre el 100%, ¿listo? La cotización al sistema de seguridad social. Pero si hay elementos que no constituyen salario, estos elementos jamás podrán superar el 40% del total de esa suma devengada al mes. Porque esto permite, pues, garantizar el financiamiento del sistema de seguridad social. ¿Cómo funciona este pacto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tengo un trabajador que devenga, entonces vamos a decir 5 millones de pesos. Y yo le voy a proponer lo siguiente. Le voy a decir, venga, usted se va a ganar de aquí en adelante 6 millones de pesos. Pero esos 6 millones de pesos yo le voy a pagar 3 millones, ya se los voy a pagar en bienes y servicios y le voy a pagar 3 millones en efectivo. Entonces usted va a pasar de ganarse 5 millones a ganarse 6 millones de pesos. Pero para eso me tendrá que firmar este pacto de exclusión salarial. ¿Y en qué bienes o servicios me va a pagar a usted eso? Lógicamente, pues yo le voy a dar bonos para que adquiera ropa en tales almacenes, le voy a dar bonos para que usted adquiera bonos de Sodexo para que usted los redima en cualquier grande superficie, en cualquier almacén de cadena, y adicionalmente le voy a pagar arrendamiento de un apartamento en un penthouse en el sector más exclusivo de la ciudad. Entonces, usted decide, ¿ya? Entonces, a ese trabajador le va a parecer bastante interesante la propuesta y seguramente lo va a aceptar. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Suprema frente a esos pactos que se puedan hacer? Entonces, esos pagos en especie, pues no podrán ser superiores al 40% del valor total del salario, cuando sea pacto de exclusión salarial.
La suma de salarizadas, es decir, esos 3 millones deben estar, pero bien explícitos, claros en el contrato, digamos, de que tanto por ciento, digamos, 1 millón de pesos por arrendamiento, 1 millón de pesos en bonos de Sodexo, 1 millón de pesos en bonos para redimir en locales de las siguientes marcas de ropa, por ejemplo, y dejar bien claridad sobre cómo es que se van a mejorar las condiciones de vida del trabajador o cómo se va a satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, se puede definir temas, afiliaciones a sistemas de medicina prepagada, por ejemplo, eh, afiliaciones a clubes campestres o recreativos. Bueno, una cantidad de situaciones que se pueden regular en la cual el empleador los paga a beneficio del trabajador, pero ¿qué es lo que gana? Pues que él va a pagar todo el sistema de seguridad social únicamente sobre el 60%. ¿Listo? Entonces, en el caso que tuvimos, que era 5 millones de pesos, pues el 40% me da 2 millones de pesos. Y yo le digo a ese trabajador, pues a cambio de estos 2 millones, yo le voy a pagar 3 millones, pero en bienes y servicios, que estos serán salario y estos no son salario. El salario va a seguir siendo, entre comillas, 5 millones de pesos, ¿ya? De los cuales un 40% se van a pagar en bienes y servicios. Lo atractivo de la oferta es que supera, entre comillas, el costo. Pero entonces todas las prestaciones sociales, toda la cotización al sistema de seguridad social se hará exclusivamente sobre el valor de los 3 millones pagados, ¿ya? A título de salario. En esos 5 millones, lo que hicimos fue pagar 3 millones en efectivo y 3 millones en bienes y servicios, valorados lógicamente en el contrato en 2 millones de pesos, porque si no, no tendría ningún sentido, por ejemplo, para ese trabajador, digamos, la expectativa de mejora, y a cambio de eso, el empleador reduce sus cotizaciones a los aportes de seguridad social y prestaciones sociales. Esto en un trabajador joven no va a tener repercusiones y que cotice sobre todo en el sistema de colpensiones, pero si está cotizando en fondos privados, por ejemplo, y le faltan 10 años para jubilarse, pues esto es el peor negocio de la existencia. ¿Por qué? Porque al momento de pensionarse se va a pensionar sobre la base de cotización, es decir, sobre los 3 millones de pesos. Entonces no va a ser negocio para él. Y sus prestaciones pues se las van a pagar sobre esos 3 millones de pesos. Pero para el trabajador joven, digamos, y que está cotizando, sumando semanas en Colpensiones, no está ahorrando, sino sumando semanas en Colpensiones, pues le es indiferente, porque a los que cotizamos en Colpensiones lo que nos interesa es que al final de nuestras vidas laborales, es decir, los últimos 10 años, pues tengamos altos salarios, porque finalmente en el sistema de Colpensiones, que es el régimen de prima media, pues allá lo que importa es la cotización que se haga durante los últimos 10 años para determinar el monto de la mesada. En cambio, en el régimen de ahorro individual, pues allá toca es ahorrar, ahorrar y ahorrar y hacer ahorros extraoficiales para efectos de poder tener una pensión cuantiosa. Bueno, eso ya lo miraremos en seguridad social. Pero en síntesis, digamos, esta es una modalidad que uno podría recomendarle eventualmente a un trabajador joven, ya que no lo perjudica tanto y siempre y cuando esté cotizando en Colpensiones. De lo contrario, pues puede ser una movida que solo beneficie a futuro al empleador y no al trabajador. Pero en síntesis, pues, lo que busca es eso, ¿no? Evitarle sobrecostos en prestaciones sociales y pago de aportes para fiscales, que son los de seguridad social, a ese empleador. ¿Sí nos queda claro? Profe, ¿usted puede subir la grabación? ¿La va a enviar? Sí, yo las subo, yo las descargo y ahorita sí las estoy subiendo inmediatamente. Bueno, ¿Listo? Bueno, les voy a pedir un favor. Quiero que descarguen una aplicación. Yo no sé si algún otro docente ya habrá trabajado con esta aplicación. Vamos a hacer una especie
de quiz, pero a título de ¿qué se denomina esto? De concurso para la próxima clase, que se llama Kahoot. No sé si ya lo han utilizado, imagino que sí. Permítame, se me perdió acá la... ¿Sí lo han utilizado o no? Creo que no. ¿No? Entonces, si no lo han utilizado, yo ya les voy a pasar aquí el enlace al chat, la descargan y trataremos de la próxima clase o la que sigue realizar una especie como de concursito para efectos de ir validando, digamos, algunas cosas que tenemos pendientes. Como yo les manifestaba, pues el día de ayer acabó el corte, pero digamos, en este corte vamos a evaluar únicamente con los trabajos que tenemos hechos hasta ahora, pero para el final del semestre sí vamos a hacer una evaluación parcial, ¿listo? Entonces, preparados, digamos, para esa evaluación, pero a medida, digamos, esto de retroalimentación, vamos a hacer una especie de concurso. Vamos a ver cuántos usuarios nos permite la aplicación. Esta la pueden descargar en su celular y la idea es hacer una especie como de verificación de quiz sobre los contenidos que hemos abordado hasta el momento para tener claridad de que los hemos abordado pues bien y a conciencia. ¿Listo? De resto, pues me queda preguntarles cómo les ha ido, digamos, con ese corte, cómo van con el tema. Yo he estado un poquito quedado con las notas, les pido allí disculpas y es porque ha habido algunos problemas, una con la plataforma y dos, que todavía no tengo usuario de Phoenix. De todas maneras, voy a cargarles un PDF ahí en la plataforma para que ustedes vayan conociendo sus notas. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna observación. Les insisto, la universidad ha estado muy preocupada haciendo algunas reuniones sobre los estudiantes que han tenido dificultades de conexión o si tienen problemas de internet, por favor me lo hacen conocer. Acá Robin ya me dio unos datos de algunos hasta Semana Santa, pero si alguno está presentando problemas de dificultades de conexión, le toca hacer recargas, porque no es el hecho de que tenga o no tenga internet, sino que tenga suficiente banda o le toque estar haciendo recargas, esté saliendo muy costoso asistir a las clases, pues eso tienen que avisárnoslo porque eventualmente, de acuerdo con su rendimiento también académico, pues la universidad estará haciendo o entregando algunos auxilios. Entonces, por favor, si tienen alguna dificultad en temas de notas, de conectividad o alguna dificultad con algún docente, no se olviden hacérmelo conocer porque esto les va a permitir, digamos, a la universidad tomar medidas, ya que pues debe de alguna manera compensarse esa imposibilidad de terminar el semestre de manera presencial. ¿Listo? Entonces ya algunos de sus compañeros me han abordado para comentarme situaciones particulares. No olviden, pues mi número de teléfono está ahí en los correos que yo les he enviado, o si tienen alguna observación, me la pueden hacer para yo estar informando a la dirección. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, ya nos vemos el día viernes. Por favor, de los que no hayan dejado asistencia en el chat, porfa, la dejan allí, despidiéndose para que quede grabado. ¿Listo? Que pasen buena tarde. Luego, profe. Hasta luego.
Bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.